Hola amigos de Orden del Tiempo, soy Bernardo y vamos a comenzar con este nuevo vídeo. Hoy vamos a conocer lo que viene siendo el primer caso documentado de la historia española sobre abducciones. Año 1947, el año cero de la historia ufológica. Para ponernos en contexto con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo con relación de los ovnis, 1947 fue ese año cero en la ufología, el año oficial. Arnold, el piloto, en 1947, concretamente 25 de junio de 1947, mientras pilotaba una avioneta sobre el estado de Oregón, en Estados Unidos, observó cómo había una flotilla de unos extraños objetos voladores con forma de boomerang, según él, y posteriormente la prensa los bautizó como platillos voladores, siendo la primera vez que se registró esta palabra en la historia y sobre todo en los documentos de la prensa, y posteriormente pues ha pasado con esa denominación, ¿no? Y también se la nombró objetos voladores no identificados, OVNI, porque Arnold pues no sabía precisamente qué eran aquellas cosas. Semana después de este encuentro en Oregón con esta flota de objetos voladores no identificados, con estos ovnis, ocurrió lo que viene siendo el suceso más famoso sobre la ufología, ¿no? Ese gran mito moderno contemporáneo, que es el accidente de Roswell en Nuevo México. Un año donde también en Italia se observó un extraño ser de 4 dedos en Italia, rodeado de unas misteriosas luces. Pero un verano donde aquí en España, concretamente en Jumilla, Murcia, 2 niñas pequeñas vieron a un extraño ser donde lo describían exactamente igual con aquella figura vista en Italia. Nos tenemos que trasladar en este enigmático verano de 1947 hasta Jumilla, Murcia, donde 2 pequeñas, Ana Muñoz de 12 años y Próspera Muñoz de 8 años, llegan hacia una casa rural, una casa muy humilde, trabajada por el tío de las niñas, que tenía campo, vivía de la agricultura, del rebaño, y fueron a pasar pues unos cuantos de días de ese verano con él, ¿no? Estamos hablando de esa España cerrada en la dictadura del hambre, y quizás lo mejor que podían para las niñas en aquellos días extraños, en aquellos días oscuros, era ausentarse, desconectarse y estar con su tío en el campo rural. Será en esos momentos cuando la propia niñas, cuando las 2 niñas observaron que había algo que no les cuadraba. Primero, el atardecer del primer día de aquellas vacaciones en el campo, dijeron que era extraño, ¿no? Porque habían como unas estrellas que no se correspondían a unas luces que le era demasiado raro. También de que a su propio tío le habían aparecido varios cabezas de ganado, en este caso cabras y ovejas, muertas y mutiladas, sobre todo en la zona de los genitales. Cortes limpios, profundos, y los animales
estaban completamente como desangrados. Esto que describe Próspera es exactamente lo mismo que años después, desde Puerto Rico, empezarán a describirse, y posteriormente toda Latinoamérica se empezarán a describir como el chupacabra. Aquí tenemos un antecedente de esta criatura. Cuando las niñas ven a este ganado, su tío rápidamente las quita del medio, se cabrea porque piensa de que hay alguien merodeando las tierras, y por seguridad de las niñas, pues las aparta mientras él, quema el ganado ese y posteriormente lo entierra para que no atraiga ninguna alimaña a la zona. Y será en este momento cuando la propia Ana, porque será la gran protagonista de esta historia, observa algo en el suelo que no debe, algo raro, ¿no? Incluso para la época. Algo que, como es una especie de futurista que posteriormente se volverá a encontrar en el tiempo, en un periodo muy de tiempo, con ese extraño objeto. Ella vio cómo mientras se marchaba con su hermana, cuando su tío le dijo que se fuera, una extraña esfera roja que resplandecía y que parece que tenía una especie de inteligencia, porque la niña la iba a coger y esta bola pues parecía jugar con la niña. Hasta que la propia Ana cogió la bola, ella dice que se quemó y desapareció ante sus ojos. Bueno, una anécdota, ¿no?, de aquel extraño día. Pasó el día y llegó la noche. Una noche bastante extraña porque el perro, una especie de mastín que tenía su tío, no paraba de ladrar. Estaba el animal muy nervioso ante aquella situación, ¿no? Su tío pues sospechaba ya de que algo o alguien andaba por los alrededores. Su cabeza de ganado muerta, su perro ladrando, maullando, golpeando la puerta porque quería entrar muy asustado, estaba muy mosqueado y no sabía qué estaba ocurriendo. Le abrió la puerta a su animal, el animal entró asustado y se acostó. Al día siguiente, el tío de la niña se marchó, le dijo que por favor no salieran de la casa hasta que él volviera, sobre todo por seguridad. Y así fue, las niñas se quedaron dentro de la casa hasta que llamaron a la puerta. Las niñas entraron y observaron cómo había dos figuras, dos personas allí. Según la descripción de las niñas, tenían rasgos humanos, eran calvos, las cabezas eran grandes y picudas, sus ojos eran más grandes de lo normal y lo tenían así, ¿no? Incluso decían de que su pupila era demasiado grande en ocasiones. Pero lo que más les llamó la atención fueron sus manos. ¿Por qué? Porque estos dos seres, las niñas pensaron de que eran personas que estaban por allí por el campo, quizás ya había ocurrido algunas veces y querían agua, ¿no? En ese caluroso verano. Y una de las niñas fue con un vaso de agua y se lo dio a ellos. Y aquí fue lo que más les sorprendió a estas niñas, que parece que fueron como elegidas de un principio o que habían tenido contacto antes con estos seres. ¿Por qué? Porque en ningún momento se asustaron de ellos. Y parece ser de que según entrevistas posteriores había algo en el interior de ellas, tanto de Ana como de Próspera, que parecía que le mantenía la calma, le mantenía la paz y que no iba a ocurrir nada extraño. Le dieron el vaso de agua, pero cuando se lo dio, observaron que lo cogieron con los 4 dedos que tenía. Nosotros sabemos que por nuestra evolución
el dedo pulgar ha sido un gran protagonista importante al manipular los objetos y posteriormente nuestro desarrollo mental. Pero estos seres no tenían esto y cogieron el vaso de agua con estos 4 dedos, ¿vale? Esto lo pongo aquí para que lo veáis. Lo cogieron así y se bebieron el vaso. Posteriormente, Anita y Próspera dijeron de que estos seres hablaron entre ellos. Ellos siempre, estas niñas siempre decían de que la comunicación era telepática, no sabían muy bien por qué. Pero ellas lo entendían perfectamente. Y empezaron a hablar entre ellos como eligiendo a una de ellas. La elegida fue Anita, principalmente los seres se fueron y las niñas cerraron todas las ventanas, ¿no? Incluso con toda la casa cerrada. Dicen de que algo despegó de cerca de la casa porque iluminó de luz por la rendija su interior. Al rato, su tío vino corriendo asustado porque había visto volar un objeto sobre su cabeza muy cercano y pensaba de que había sido una avioneta que había chocado cerca de la casa y por eso ese gran resplandor, ¿no? Su tío le dijo que si estaban bien las niñas y tal. Ellas dijeron que sí. Pero ese hombre quedó muy asustado, tan asustado de que esa misma noche él durmió a los pies de la cama de su sobrina porque ya estaba mosqueado, ya sospechaba de que algo ocurría allí. Esa misma noche, mientras las 2 niñas dormían en la cama y su tío en el suelo, Anita despertó, la elegida, Próspera despertó, ya que ella había sido la elegida quizás por ser la más pequeña y la que tenía mayor curiosidad. Y observó por la ventana y este ser la estaba llamando por la ventana a la pequeña. Ana, como si fuese un acto automático, se levantó, salió de la casa y allí estaba uno de estos seres que había estado esa mañana en su casa bebiendo agua, acompañado de como una especie de robot. La niña sintió que no pasaba nada, todo estaba bien, ella sabía lo que iba a ocurrir de algún u otro modo y acompañó tanto al ser de máquina, a ese robot, ¿no? Junto al ser, a especie de extraterrestre alienígena. Iba por el campo y observó que había algo, ¿no? Era como si estuviesen estudiando el terreno, el campo de su tío. ¿Por qué? Porque una de esas máquinas también llevaban al perro. Anita preguntó que por qué iban a llevar al perro, que por favor lo dejasen, que no le hacían daño, que era su animal, ¿no? Este ser alienígena le respondió de que tranquila, el animal estaba dormido y no le iban a hacer ningún tipo de daño. También observó cómo esos seres robóticos lanzaban unas bolas rojas, justamente las mismas bolas rojas que ella había visto, y que la habían lanzado alrededor de un olivo y como si fuese una especie de fuerza de atracción, arrancaron ese olivo y ese olivo desapareció dejando la gran huella que se quedó allí. A la mañana siguiente, pues imaginaos, su tío pues no sabía qué había ocurrido, ¿no? Por qué había desaparecido un olivo y todo ese agujero allí. Fueron caminando y llegaron hasta una nave y allí este ser le dijo a Anita que por favor no se preocupase y que no le iba a ocurrir nada. La propia, Próspera, que me confundo de nombre, Próspera vio la nave, no se asustó, pero lo que no
según los pocos detalles que tenemos del interior de la nave, vio como había la llevaron a una habitación donde había un ojo de buey, pero que ya no tiene más recuerdos de aquello. Lo siguiente que recuerda es levantarse por la mañana mientras su hermana Próspera le reñía porque la tarde anterior había limpiado la cama, también la había llenado de tierra. ¿Por qué? Porque estaban todos sus pies llenos de barro. A la mañana siguiente, imagina a su tío pues que le volaba la cabeza simplemente porque vio aquel agujero del barrio, en el suelo, perdón, también pisada de barro por la casa y tal, y no comprendía muy bien. Pero desde aquel momento las niñas, tanto Anita como Próspera, empezaron a olvidar todo lo ocurrido. Sobre todo porque en aquel encuentro que hubo en la casa con los dos seres, mientras que le daban el vaso de agua, le dijeron de que iban a ir olvidando todo ese encuentro y que lo iban a recordar pasado 30 años, pero muy lentamente. Todos estos sucesos se borraron de la mente tanto de Próspera como de Anita y volvieron 30 años después. Fue la propia Próspera la gran protagonista de la historia, aquella que había sido la elegida por estos seres, la que empezó a recordar, mientras que observaba un programa de televisión y escuchaba testimonios. Un programa de televisión donde aparecía un hombre de nombre Antonio Rivera, el padre de la ufología española. Y Antonio Rivera estaba dando detalles sobre casos de abducciones de ovni y también los primeros casos ovni registrados, tanto dentro de España como aquellas pocas noticias que llegaban sobre los ovni en aquella España de la dictadura, prácticamente cerrada al mundo. Y fue en este momento cuando Próspera empezó a recordar todo lo vivido de niña. Y fue cuando se puso en contacto con su hermana mayor, Ana, y ella también empezó a recordar todo esto. Estamos hablando de 1947, aquellos hechos, el año de Roswell, el año del nacimiento de los ovnis en la historia, el año cero, como dije anteriormente. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, son gratis. Suscribiros, por favor, que vamos a vernos más de la cuenta durante en estos extraños días que estamos viviendo. Y por favor, quiero leer tu comentario para saber todo lo que piensa sobre la historia de Próspera y Ana en Jumillas, en esta abducción ovni. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta pronto, amigos.